Una de las estrategias que ha empleado la comunidad científica para contener la pandemia COVID ha sido justamente las campañas de vacunación. El surgimiento acelerado de estas nuevas vacunas, que si bien es cierto han logrado disminuir la presentación de casos graves sobre todo, pues bueno, en ningún momento se ha dicho que las vacunas puedan ser algo por completo inocuo. De hecho, cuando uno hace un balance y dice, bueno, ¿qué es peor? ¿La enfermedad con sus efectos o lo que se pudiera derivar de la vacuna? ¿Por qué les hago este comentario y por qué justamente formulé esta plática? Hay algunos aspectos que tienen que ver con la pandemia que muchas veces han brincado más que del marco científico al marco ideológico. Es decir, cada persona es libre y puede decidir si se decide o no vacunar. Sin embargo, sí me ha tocado ver gente que quizás con un pensamiento más ideológico que científico, pues de alguna forma ha satanizado justamente esta vacuna. Lo que vamos a hacer en esta charla no va a ser hablar de los efectos benéficos de esta, sino todo lo contrario. Vamos a ver en la literatura qué evidencias médicas reales tenemos de que la vacuna pudiera darnos algún tipo de adversidad. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasek, médico cardiólogo. ¿Y por qué hacemos este video? En el video que publiqué de manera previa, lo había titulado La siguiente ola, enfermedad cardíaca post-COVID. Y la verdad de las cosas es algo que día a día vemos más frecuente en los consultorios. Sin embargo, algo que a mí me gusta hacer con estos videos que publico es leer justamente los comentarios de ustedes. Y muchos de los comentarios que me encontré en este video eran afirmaciones muy tajantes de la gente diciendo, no doctor, esto no es el COVID, esto es la vacuna y oiga doctor, no será la vacuna y todos los efectos a los que usted se refiere no serán la vacuna como tal. Lo que presenté de manera previa fue justamente un estudio que haciendo un escrutinio muy meticuloso veía qué efectos adversos se han presentado en las personas que justamente tuvieron COVID y en lo posterior están desarrollando algún tipo de adversidad cardiovascular. En esta plática lo que vamos a hacer es hablar justamente de las situaciones adversas de la vacuna. Y déjenme poner algo muy en claro de principio. Este video y este canal de hecho surgió por una iniciativa personal. No hay nadie que me esté pagando, no hay nadie que me esté patrocinando. Simplemente lo que trato de hacer es tomar aquella información que yo considero científicamente válida, evidentemente con el conocimiento que tengo detrás, con lo que veo en la práctica cotidiana y de esta forma llevarlos a ustedes, la comunidad que me sigue en este canal. Entonces, sin más preámbulo, empecemos propiamente con esta charla. La miocarditis o la inflamación del corazón después de la vacuna COVID. Este es un estudio que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine en octubre del 2021. Israel es un país que decidió vacunar a la gran mayoría de su población utilizando un solo reactivo, utilizando una sola vacuna. Para cuando se publicó este artículo, habían 5.100.000 israelíes que se habían vacunado, que ya tenían el esquema completo, que para ese entonces eran 2 dosis de la vacuna de Pfizer. De esta población se detectó que se presentaron 304 casos de miocarditis. La miocarditis o la inflamación del corazón es un padecimiento que se presenta con cierta periodicidad. Entonces, la primera parte de este estudio fue tratar de definir, ok, ¿cuántos de estos casos que se están presentando son los casos que de todas maneras se hubieran presentado si hubiera o no COVID, si hubiera o no vacuna, pero cuántos de estos se pudieron atribuir directamente a la vacunación? Y lo que demostró este artículo es que efectivamente en 136 de estos casos fueron atribuidos directamente a la vacunación. Más del 90% fueron cuadros de miocarditis de leve a moderada. Y en esta población se detectó una sola defunción debida a miocarditis o inflamación del corazón debida propiamente a la vacuna. Hablando de temas que son ya un poco más moleculares, este es un artículo interesantísimo que salió publicado en enero del año 2022. Y aquí hace mención a un concepto molecular que nosotros llamamos idiotipo y antiidiotipo. ¿Esto qué significa? Cuando, por ejemplo, ingresa el virus a nuestro organismo, pues nosotros lo que hacemos es formar anticuerpos. ¿Qué es el idiotipo y qué es el antidiotipo? Es un concepto bien interesante porque ¿qué es lo que frena esta respuesta regulatoria que nosotros tenemos a los anticuerpos? Es decir, si nosotros estamos atacando al virus, pues en qué momento dejamos de estar formando anticuerpos. Entonces, lo que postula esta teoría
es que nuestro propio organismo hace una especie de anticuerpos que van contra nuestros propios anticuerpos. Veamos la gráfica a continuación para que lo puedan entender con un poquito más de detalle. Esta gráfica entonces, tomado del artículo que les comento, tiene 4 pasos muy importantes que se los estoy enlistando. En el paso número 1, por ejemplo, estamos viendo al virus. Este se llama coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene como estas coronitas que están en la periferia. En este esquema están en el ejemplo que se ve de color rojo. Estas coronitas lo que van a hacer es van a reconocer una estructura propia del organismo que se llama el receptor AC2 y ahí lo que van a hacer, estas se van a pegar, se van a encajar. En el punto número 2 estamos viendo justamente cómo es que se forman los anticuerpos. En este esquema, los anticuerpos son como estas estructuras que pueden ver como una letra T invertida que están de color azul. En el punto número 3, ¿qué es lo que estamos viendo? Que justamente a estos anticuerpos que están circulando, pues de repente cuando ya hicieron su labor, viene una segunda generación de anticuerpos, por así llamarlo, y reconoce a este anticuerpo como algo extraño y así lo logra eliminar. Y en el cuarto punto, algo que está dando pues hoy día preocupación a la comunidad científica es que justamente estos segundos anticuerpos también pueden reconocer al receptor. Es decir, también pueden reconocer a la estructura propia del organismo que es en la que llega el virus. Entonces, si la reconocen y la atacan, pues van a generar también toda una serie de respuestas inflamatorias. Lo que se ha visto en los últimos artículos de la literatura médica es que tanto la infección por COVID lleva a este tipo de reacciones, muchas veces por eso tenemos un COVID prolongado, pero también el efecto de las vacunas, al ser un mediador que de forma muy parecida al virus está interactuando con estos procesos, pues bueno, lo que puede hacer es que esta reacción de idiotipos y antidiotipos también se puede ver anómalamente favorecida justamente por la vacuna. Entonces, muchas de las reacciones inflamatorias adversas autoinmunes que hoy día se han descrito, por ejemplo, la presencia de miocarditis, el desarrollo de estas afectaciones inmunes que toman a nuestros nervios como si fuera algo extraño y los destruyen. Seguramente han escuchado hablar de los nombres de Guillain-Barré, de Miller-Fisher. Todo este tipo de alteraciones pues justamente pueden tener reacción con la vacuna en donde lo que hacen es desencadenar una respuesta anómala que finalmente hace que reconozcamos a lo propio como extraño. Pero enfatizo, lo puede hacer la vacuna, pero principalmente esto lo hace el virus también. En 2 charlas previas hablaba también sobre 2 puntos que a lo mejor han pasado un tanto cuanto desapercibidos, porque cuando hablamos de los efectos adversos de la vacuna, el efecto adverso puede estar directamente en el fármaco o en el biológico que estamos inoculando, que es de lo que se trató esta charla, pero yo les sugiero ver estos 2 videos en los cuales destaco como una técnica incorrecta de vacunación, ya sea para aplicar una vacuna o simplemente para aplicar cualquier fármaco que debiera ser intramuscular, si no se hace de la manera adecuada, pues nos puede dar toda una serie de adversidades. Como se los mencionaba al inicio de esta charla, lo importante en esta pandemia es tratar de hacer caso al conocimiento científico, aquellos que a través de un método claramente descrito nos da una evidencia que puede ser contundente. Tenemos desde luego las creencias, tenemos las ideologías, pero como médicos, la verdad que está ante nuestros ojos es justamente lo que podemos documentar y cómo lo documentamos con este método científico. Si las evidencias que de repente presento a ustedes resultan siendo favorecedoras a la vacuna o resultan siendo adversas a la vacuna, en este canal se va a hablar libremente de ellas, como lo hicimos justamente en esta charla. Busca próximamente la segunda parte de este video. De verdad viene un tema extraordinariamente interesante. Vamos a tocar aquel punto referente a si la vacuna puede o no puede alterar nuestro DNA. Espero que esta información sea de utilidad. Déjame por favor aquí abajo tus comentarios. Suscríbete al canal si esta información fue de tu interés y nos vemos próximamente. Hasta luego.